Qué bendición de Dios es estar nuevamente juntos para compartir el estudio de una nueva porción del Pentateuco, así como lo venimos haciendo cada semana desde hace aproximadamente 5 años que venimos grabando estos estudios semanales de las porciones del Pentateuco. Así que bienvenidos todos, esperamos que el Espíritu Santo nos inspire para transmitir las instrucciones de Dios y que estas instrucciones de Dios puedan ser dadas en su mente y en su corazón, tal como lo promete la Escritura por obra del Espíritu Santo. Muy buenos días, feliz día de reposo. Para nosotros un privilegio, una gran alegría poder sumergirnos juntos en el estudio de esta porción semanal y siguiendo estudiando la vida de estos patriarcas, ¿no? Estudiamos a Abraham, Isaac y ahora estamos transitando y estudiando la vida de Jacob. La porción semanal es la número 7, lleva por nombre Vayetse en hebreo, que significa y salió. Ustedes preguntarán, ¿y quién salió? Bueno, salió Jacob. Las lecturas que abordamos y que estudiamos durante toda la semana, Génesis 28:10 al 32:2, de los profetas Oseas 11:7 al 14:9 y del Nuevo Testamento San Juan capítulo 1 versículos 19 al 51. Los temas que tenemos y que encontramos y que vamos a tratar de desmenuzar juntos es la huida de Jacob. Dios se le aparece a Jacob en Betel, Jacob se encuentra con Raquel, Jacob sirve a Labán por Raquel y por Lea, los hijos de Jacob que van a dar origen a las 12 tribus de Israel, las tretas de Jacob y de Labán, esos convenios y esos engaños mutuos. Jacob termina huyendo de Labán, regresando a la tierra prometida, y Labán proponiéndole un tratado, un acuerdo. En el mensaje de esta porción es evidente a partir del nombre Vayetse, que significa y él salió, que Jacob salió de su casa, tuvo que dejar a sus padres, a Isaac y a Rebeca. Sin embargo, él no eligió salir de su casa. Su hermano Esaú lo estaba persiguiendo para matarlo y Jacob no tuvo otra opción más que escapar. Jacob entonces, por instrucción de sus padres, se va a ir a Harán, donde va a ir a buscar esposa y allí se va a casar con sus primas Raquel y Lea. Jacob trabaja para Labán, su suegro, que era, ya lo habíamos visto en porciones anteriores, una persona ambiciosa, tramposa, que cambiaba permanentemente las condiciones del acuerdo laboral, del acuerdo comercial y del acuerdo familiar. Después de 20 años que Jacob estuvo trabajando para Labán y alentado por Dios a través de un sueño, Jacob decide volver a Canaán. Sin embargo, antes de partir, él consulta con sus esposas y describe cómo con toda su fuerza trabajó para el padre de ellas, es decir, trabajó para Labán. Muy bien, vamos a empezar entonces con el capítulo 28. Son muchos capítulos, por supuesto no vamos a tratar todos los capítulos, no vamos a desarrollar el estudio pero hay tantas enseñanzas, es una porción tan rica en enseñanzas, que vale la pena todo el esfuerzo que han realizado durante toda la semana para estudiar esta porción. Vamos a tomar algunos temas. Ustedes ya tienen las grabaciones que pueden ver. Les recomendamos que vean las grabaciones de los años anteriores sobre esta misma porción. También les recomendamos que vean los estudios que hace el pastor Enzo. Entonces, esos estudios son muy profundos, muy interesantes, con muchas aplicaciones prácticas. Entonces, les recomendamos con absoluta convicción de que
entren en la página web del Pastor Enzo. La página web es www.enzodomínguez.com. Enzo Domínguez, todo juntito, con Z al final, .com. Allí van a tener estudios muy interesantes relacionados con la para allá y relacionados con otros temas que el Pastor Enzo desarrolla. Mírenlo porque hablamos el mismo idioma. Con el Pastor Enzo hablamos el mismo idioma, estudiamos de la misma manera, nos juntamos muchas veces para debatir ciertos temas, estamos permanentemente comunicados, nos consultamos las dudas, así que recomendamos que se metan en la página web del Pastor Enzo. Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el capítulo 28. Vamos a ir desde el versículo 10. Empieza esta porción en el versículo 10 y vamos a hacer un primer párrafo del 10 hasta el 22. Versículos 10 hasta el 22. Usted ya lo leyó, si no, léalo, si no, cuando usted rebobine, ¿se acuerdan cuando se llamaba rebobine? Porque rebobinábamos los cassettes. Cuando usted rebobine para escuchar de nuevo esta porción, previamente lea detenidamente desde el 10 hasta el 22, y donde habla de que Jacob, obedeciendo la instrucción de su padre de ir a buscar esposa a la tierra de su familia, de Harán, a la misma tierra donde él había recibido, donde Abraham había mandado a Eliezer a buscar esposa para él, para Isaac, y Eliezer le trae a Rebeca. Bueno, ahora manda a su hijo, Isaac manda a su hijo Jacob, a la misma tierra a buscar esposa. Muy bien. Estaban viviendo en Beerseba y lo manda hacia Harán. Ahí por el camino llega a un lugar. Llegó a un cierto lugar, dice el versículo 11. Llega a un cierto lugar. Duerme allí y le sucede algo maravilloso, y es que Dios le da un sueño, una visión en sueños. Le da un sueño profético. Usted ya leyó el sueño profético de la escalera apoyada en la tierra y apoyada en el cielo, apoyada en la tierra y en el cielo, y de ángeles que subían y bajaban por esa escalera, subían y bajaban. Preste atención, porque esto es interesante. No dice bajaban y subían, dice subían y bajaban por esa escalera al cielo. Y en la punta de la escalera de arriba, la del cielo, representa el trono de Dios, porque allí arriba estaba Dios. Entonces, vamos a empezar a analizar este capítulo 28. Rápidamente, Jacob, dijo Ada, no solamente había sido mandado por su papá a buscar esposa, sino que estaba huyendo. Su mamá lo había mandado que huya porque ahí hay una acción interesante. El padre era muy espiritual, Isaac, y la mamá era más bien una mujer apresurada para ayudar a Dios a cumplir su promesa. Lo vamos a ver en unos segundos. Entonces, la huida de Jacob y la visión que tiene en el monte Moriah. Jacob salió de Beerseba. Salió de Beerseba. Beerseba es como está traducido en castellano en nuestras Biblias. En hebreo, Beerseba se pronuncia Beer-sheba. Beer-sheba. ¿Ven? Dos palabras. Beer, una palabra. Sheba, otra palabra. Entonces, Beer significa pozo. Y Sheba significa o 7 o juramento. A mí me gusta más, yo sé que el Pastor Enzo le gusta más traducirlo como pozo de los 7, porque 7 es el número de la perfección. Y allí estaba la familia de Abraham, Isaac y Jacob, en lugar de la perfección. A mí me gusta traducirlo como pozo del juramento, porque allí Dios había juramentado a Abraham y a Isaac, y eso también tiene relación con esta para allá, con esta porción. Entonces, Beer-sheba, de ahí salió Jacob.
dejó la casa de sus padres para iniciar un exilio personal que incluiría 20 años en la casa de Labán, su tío, hermano de su mamá, que era un estafador. Ya ustedes se acuerdan de la para allá cuando estudiamos, cuando Abraham manda a Eliezer y llega allá a Harán, y la actitud que tiene Labán cuando ve el oro, cuando ve el oro, la plata, la riqueza, y le vende la hermana prácticamente. Sí. Entonces, Labán era un ambicioso. Entonces ahora Jacob iba a tener que vivir en Harán, rodeado de personas deshonestas. Eso es el comentario que hizo Ada, que iba a tener que vivir en Harán, rodeado de personas deshonestas, como lo era su tío Labán. Ahora, ¿qué podemos extraer acá como enseñanza? Como enseñanza podemos extraer que eso es exactamente lo que tuvo que hacer Yeshua, Jesucristo, lo que él tuvo que hacer para llevar sanidad a los enfermos por el pecado. Dice que allí en Mateo, que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús, y sus discípulos también estaban sentados allí. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué Jesús come? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Estaba lleno de Labanes. En la época de Jesús estaba lleno de Labanes. Publicanos, pecadores. Yeshua oró al Padre, no para que nos quite del mundo a nosotros. Porque a veces nos hacemos los finos, ¿vieron? Pero al hacernos los finos, no nos arrimamos a los pecadores, no conversamos con ellos, no establecemos un contacto con ellos porque somos demasiado santos. Sin embargo, nos estamos perdiendo la oportunidad de conocer. Lo estábamos hablando anoche en la materia plantación de iglesias. A veces por hacernos demasiado los santos, nos perdemos de conocer las necesidades de los pecadores, de conocer aún sus pecados, aún sus debilidades, y poder predicarles el Evangelio. Jesús hizo lo contrario. Jesús se acercó a los pecadores y aún dice que comía con ellos. Por eso Jesús, en relación a nosotros, no dice que nos tenemos que encerrar en 4 paredes en los templos y apartarnos de la relación, del contacto con los pecadores, porque a eso fuimos llamados o enviados a través de la Gran Comisión. Entonces, por eso Yeshua, con relación a nosotros, oró no para que nos quite del mundo, sino para que nos guarde del mal. Porque no nos ha dejado en esta tierra para otra cosa que no sea para predicar redención a todo aquel que está esclavizado por el pecado. No ruego que los quites del mundo, dice Juan 17, sino que los guardes del mal. No somos del mundo, dice Jesús mismo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, entendamos, no somos del mundo, como tampoco Yeshua era del mundo, pero tenemos un propósito que cumplir en el mundo, porque la gente se está perdiendo. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces tenemos un mensaje de redención, de salvación, para transmitir al mundo. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Lo mandó a Jacob, a donde estaban todos los corruptos, Labán y todo su séquito. Y realmente ahí somos mandados nosotros, como ovejas entre lobos, para predicar el Evangelio y llevar redención a las naciones. Bien, algo interesante es que Dios, Jacob conocía, ¿no?, las instrucciones de Dios, y eso fue lo que, el mantenerse fiel en obediencia a las instrucciones de Dios y en obediencia a sus padres, lo que le permitió salir sano y salvo y transitar este exilio personal. Y la verdad es que Dios nos promete a nosotros también darnos la tierra en posesión, y nos alienta a seguir adelante obedientes a sus instrucciones.
porque Dios siempre es fiel a sus promesas, como dice el Salmo 37:9, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Es interesante lo que dice Ada, porque qué estímulo tenía Jacob para padecer durante 20 años como padeció en la tierra de Labán. ¿Qué estímulo? ¿Qué lo estimulaba? ¿Qué meta tenía? ¿Qué había adelante que lo estimulaba a seguir, a soportar y a luchar? El estímulo era la promesa de Dios. La promesa de Dios fue lo que lo preservó intacto, y lo que lo llevó a tener una conducta de obediencia a la orden de su padre Abraham, lo que le valió la profecía. ¿Cuál era la promesa de Dios? La tierra prometida. Poseer la tierra. Te voy a dar esta tierra donde vos estás acostado ahora, te la voy a dar. A oriente, al occidente, al norte y al sur. ¿Cuál es la promesa de Dios? La posesión de la tierra. Por eso Ada dice que nosotros tenemos el mismo estímulo. Debemos tener el mismo estímulo. Porque la tierra está reservada para los justos, para los que son justificados por Jesucristo y obedecen sus mandamientos. Por eso en el Salmo dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Hay algo que te tiene que estimular, hay una promesa, eso lo predica siempre el pastor Enzo, la tierra prometida. Estamos transitando el éxodo, el segundo éxodo, estamos en el medio del desierto, hay serpientes ardientes, hay escorpiones, no hay agua, no hay comida, no hay todo lo que ustedes quieran, hay sol, y en las noches hasta las estrellas vemos porque ni techo. Eso, de ahí sale la celebración de Sukkot. Bien, pero ¿saben qué? Adelante está la promesa de la tierra prometida. Está la tierra prometida, ¿saben cuál es? El reino de Dios. El reino de Dios se ha hecho cercano a los hombres. Vamos hacia el reino de Dios. Vamos hacia el reinado milenial de Jesucristo. Eso nos tiene que estimular y motivar a seguir, aún sacrificándonos si es necesario, para obedecer al Señor, porque hay una promesa. Eso fue lo que lo estimuló a Jacob. Bien. Entonces, como Horacio explicaba, Jacob sale de Beerseba y en ese camino hacia Harán, que era un camino largo, un camino lejano, una distancia lejana, se encontró o va a llegar al monte de Moría, que es justamente donde Abraham había atado a Isaac sobre el altar y donde en el futuro se erigiría, con el reinado de Salomón, se iba a erigir el templo. Sin embargo, el primer encuentro de Jacob no fue con un sitio geográfico, sino que él se encontró con Dios. Y es ahí que tiene este sueño donde ve esta escalera. La parte inferior de la escalera estaba apoyada en la tierra, lo que simboliza la humanidad. Solamente Yahshua dejó su naturaleza divina para hacerse hombre y ser esa escalera que une el cielo con la tierra, que permite al ser humano acceder a Dios. Entonces la escalera es Jesús. La escalera siempre es Jesús. La escalera es Jesús. El camino de regreso, el camino de acceso a la presencia de Dios, el camino es Yahshua, Jesucristo. Perfecto. Entonces es una escalera apoyada en la tierra y en el cielo. Y Jesús es del cielo. Reíamos recién, yo no soy de este mundo como ustedes. Ustedes no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Él era del cielo, pero se hizo del mundo. Se hizo hombre, dice la Escritura. Fue el verbo que se hizo hombre. Entonces Jesucristo es la escalera que une, la escalera perfecta que une la tierra con el cielo con la tierra. No hay otro. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es la escalera. Anoten esto, Jesús es la escalera de la visión de Jacob. Bien,
es notable que en el versículo 12 dice que los ángeles de Dios subían y bajaban por la escalera, ¿no? Y dice que, como vos bien marcaste, descendían y subían. No dice. Primero, claro, no dice descendían y subían, sino que dice subían y bajaban. ¿Bien? Primero subían de la tierra hacia Dios y luego bajaban. y después bajaban de Dios. No dice que descendían y subían. No, Señor. A veces entendemos mal. Creemos que los ángeles descendían y subían. No. Primero subían desde la tierra hacia Dios y luego descendían desde Dios a la tierra. Ahora, esto nos asegura que los ángeles de Dios están permanentemente junto a sus escogidos. No están en el cielo descansando, durmiendo la siesta. No, están junto a nosotros. Están permanentemente junto a sus escogidos, guardándolos, subiendo y bajando al Padre a través de la escalera, Jesucristo. ¿Quién es la escalera que une el cielo y la tierra? Jesús mismo, cuando estaba hablando con Natanael, allí en Juan capítulo 1, está hablando con Natanael y le dice: de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Él es la escalera. Los ángeles de Dios suben y bajan a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bien. Bien. ¿Qué agregaríamos acá? Ya lo dijimos, que el único acceso a Dios es Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto está en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay una sola escalera. No hay otra escalera. Si ustedes buscan otra escalera, miren, a veces algunas religiones son criticadas porque buscan otras escaleras. Pero a veces nosotros también buscamos otras escaleras. A veces nuestra escalera, aún el pastor, se nos convierte en una escalera para acceder a Dios. Pero la única escalera que la Biblia nos enseña que existe, que une la tierra con Dios, y donde los ángeles suben y bajan, es Jesucristo. No hay otra escalera. Interesante notar que esta distancia que había, yo les decía un camino largo, eran aproximadamente 800 kilómetros entre Beerseba y Harán, ¿no? Y como decíamos, se tuvo que ir por dos motivos: a buscar esposa, pero también porque estaba huyendo de su hermano Esaú, porque la primogenitura la había adquirido mediante la venta que le había hecho su hermano mayor Esaú, pero la bendición de su padre también, ¿no? Había engañado a su padre para recibir una bendición. O sea, la primogenitura no fue mediante engaño, pero la bendición fue mediante engaño. Esa es la diferencia, ¿eh? Es muy importante que tengamos en cuenta esto. La primogenitura la compró. La compró. Por Esaú se la vendió. Pero la bendición, engaño. Fue un engaño urdido por su madre, por Rebeca. Nosotros con Ada admiramos a Rebeca. Nosotros es la mujer más ilustre de toda la Biblia, después de María. Es Rebeca. Pero la verdad que acá se le fue la mano a Rebeca, porque urdió este plan de engaño. ¿Saben por qué? Tal vez, pensamos, queriendo ayudar a Dios, para que Dios cumpla su promesa que había dado en Génesis 25-23. Le había dado a ella. Sí. Dios le había dado a ella la promesa. Cuando estaba embarazada de Jacob. Estaba embarazada de que dos naciones hay en tu seno, en tu vientre hay dos naciones. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Ya le estaba diciendo de que Esaú iba a servir a Jacob, pero no, ella quería ayudar a Dios para que cumpla su promesa. Entonces ahí hay otro aprendizaje que tenemos que hacer, otro aprendizaje. Cuando queremos tomar la justicia de Dios en nuestras manos, siempre alguien va a salir perjudicado. En este caso, ¿quiénes salieron perjudicados? Los tres.
Isaac, Rebeca y Jacob. ¿Saben por qué? Porque Rebeca no volvió a ver a su hijo preferido, favorito, por 20 años. No lo volvió a ver. Entonces, dejemos que Dios obre en su justicia. No tomemos la justicia de Dios en nuestras manos. Él es justo. Bien. Quisiera detenerme ahí en el capítulo 13, que es en el versículo 3, capítulo 28, versículo 13, donde dice: aquí Yahweh estaba en lo alto de la escalera y le dijo: yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Entonces, acá lo que vamos a ver es el cumplimiento. Si nos vamos al comienzo del capítulo 28, que no está en esta porción, pero la vimos la semana anterior, en el 28 del 1 al 3 dice: Isaac llamó a Jacob cuando Jacob estaba por irse y lo bendijo y le dijo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, anda a la casa de tu tío Labán. Y en el 3 le dice Isaac a Jacob: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham. O sea, Isaac estaba deseando que así como Dios le había dado la promesa a Abraham y como Dios se la había dado también a él, a Isaac, acá estaba deseándole a Jacob que Dios le diera esa misma bendición. Y ahí en el versículo 13 del capítulo 28 dice que en este sueño, en esta escalera, donde Dios estaba en lo alto, Dios le dice a Jacob: yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás, etc. O sea, fijémonos que es en este lugar, en este monte Moriah, en este sueño que él tiene con esta piedra, ¿no? Usándola como almohada, donde Dios renueva con Jacob el pacto que había hecho con Abraham y también había hecho con su padre Isaac. Entonces, qué importante lo que decimos siempre, ¿no? Cómo las bendiciones y los deseos de un padre para con un hijo, Dios las escucha y responde y respalda. Porque acá es el mismo Jacob recibiendo la renovación del pacto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esto que dice Ada. Qué bueno que esto que dice Ada. La verdad, el deseo de todo padre, el deseo de todo padre es que nuestros hijos conozcan a Dios. Conozcan a Dios. Que para nuestros hijos, Yahweh, nuestro Dios, no solamente sea el Dios de los padres, sino que en algún momento de su vida pase a ser su propio Dios. Qué interesante. Dios de sus padres, del Dios de sus padres. Hasta que él tuvo ese encuentro, era el Dios de la familia. Era el Dios de la familia. Era el Dios heredado. El Dios heredado, el Dios de otros, porque en definitiva el Dios de los padres es el Dios de otros, el de los padres. Y en este momento él empieza a conocerlo, y al empezar a conocerlo y a conocerlo, gradualmente, en estos 20 años de ida y vuelta, el Dios de sus padres comienza a ser su propio Dios y recibe la promesa, el juramento. Por eso decía Berseba, el pozo del juramento, ¿no? Recibe el juramento de Dios a sus padres. Es muy interesante lo que decía el pastor Enzo en la enseñanza, que Dios es el que hace pacto con los hombres. Siempre. Porque todo pacto tiene derechos y obligaciones. Nosotros no podemos hacer pactos con Dios porque no le podemos imponer a Dios obligaciones. Exacto. Dios hace pactos con el ser humano. Con el ser humano, y el ser humano lo que puede hacer es votos o promesas. Promesas hacia Dios. Y me gustaría, ahora se me viene a mente el versículo 15, del 28-15, la última parte, cuando Dios le dice, porque no te dejaré, le dice a Jacob, Dios le dice a Jacob, hablándolo desde arriba de la escalera, desde lo alto, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y esto tiene que ver con este proceso
que había iniciado Jacob, de mayor comunión con Dios, de este proceso que Dios estaba haciendo en Jacob, ¿no? Este proceso que va a durar nada más y nada menos que 20 años. No nos olvidemos que Jacob significa usurpador, ¿sí? Entonces significa que Dios con nosotros también hace esta promesa. Él no va a darse por vencido, Él va a seguir insistiendo hasta que nosotros entendamos, hasta que nosotros obedezcamos, hasta que nosotros nos dejemos transformar por sus instrucciones. Nos va a seguir dando oportunidades. Nos va a seguir dando oportunidades. Exacto. Porque fue la oportunidad que también Dios le dio a Jacob para que renunciara a continuar siendo su propio Dios. Y él era su propio Dios, hacía lo que mejor le parecía. Sí. Negoció la primogenitura, hacía lo que mejor le parecía. Pero haciendo lo que mejor le parecía se vivía equivocando. Sí, y obtenía pésimos resultados. Sí, totalmente. Y era la oportunidad para que en realidad conociera al Dios de sus padres, al Dios del universo, al Dios del cielo, al Dios de la tierra, al Dios eterno, y aceptar el gobierno de Dios sobre su vida. ¿Cómo es aceptar el gobierno de Dios? Esta es otra enseñanza que le queremos dejar de esta para allá. Aceptar el gobierno de Dios es obedecer sus instrucciones. Y a Jacob le costaba eso, como nos cuesta a nosotros, decía Ada. Totalmente. Aceptar el gobierno de Dios, el reino de Dios, es obedecer sus instrucciones, estar dispuesto a obedecer sus instrucciones, para que la vida de Jacob, la nuestra, de una vez por todas dé en el blanco que Dios había determinado para él, para nosotros, aún desde su nacimiento. Entonces, y este era cabeza dura, porque siguió, a pesar de que esa noche Jacob conoció a Dios, continuó su camino haciendo su propia voluntad en la casa de su tío Labán. Entonces hubo un proceso, así como hay un proceso en nosotros, hubo un proceso en Jacob. Totalmente. Este Jacob, cabeza dura, es un buen modelo de nosotros, porque tuvo que pasar por un proceso para dejar de ser su propio Dios, haciendo su propia voluntad, y conocer al único y verdadero Dios y comenzar a obedecer a Dios. No te resistas a obedecer a Dios. La palabra de Dios está escrita en este sagrado libro que es la Biblia. Entonces ahí está escrita, no te resistas a obedecer a Dios. Mientras que no obedezcas a Dios, estás en el reino de aquel a quien obedeces. Si te obedeces a vos mismo, tomas tus propias decisiones, decís que lo de la Biblia era para otro tiempo, para no sé qué, realmente no estás en el reino de Dios, estás en tu propio reino. Porque estar en el reino de Dios lo tuvo que aprender Jacob. Tomar a Dios como Dios es obedecer a Dios. No puede ser mi Dios si no lo obedezco. Bien. Bueno, avanzaríamos yo creo hasta un poquito al capítulo 29, ¿no? Que es donde Jacob se va a encontrar con Raquel y vemos que nos cuenta la palabra de Dios a partir del capítulo 29 que Jacob se va a encontrar con Raquel junto al pozo. Nuevamente acá el pozo de agua es el lugar en que un patriarca va a encontrar a su pareja. Recordemos que Eliezer, el siervo de Abraham, había encontrado a Rebeca para Isaac. Más adelante, varios años más adelante, vamos a ver a Moisés encontrar a Séfora junto al pozo, ¿no? Y nosotros sabemos que en la palabra de Dios los pozos tienen un significado simbólico, ya que son figura de la Torá. Esto es, de las instrucciones de Dios que dan vida al que las recibe y las cumpla. Bien, la Torá da vida, el pozo que da vida. Ustedes hicieron para ustedes cisternas rotas. Teniendo la Torá, donde está el agua de vida, porque la Torá habla de Jesucristo. El agua de vida, el Espíritu Santo, el agua de vida. La Torá, la palabra de Dios, el agua de vida. Y la gente, dice la Escritura, hicieron cisternas rotas que no retienen agua. Impresionante. Siempre la bendición la encuentran en el pozo. Siempre. Siempre la bendición en el pozo, que es figura de la Torá.
Adelante, a ver. Avanzaría un poquito más porque ahí Jacob va a hacer el acuerdo, digamos, ¿no? Va a llegar a Harán para encontrar a su pareja. Dijimos que él vio a Raquel, le agradó a Raquel. Jacob fue el último de los patriarcas y su destino era procrear a las 12 tribus y dar inicio a esta transformación del pueblo de Dios, convirtiendo a una familia en una nación. Su mujer tenía que ser una mujer a la altura de semejante tarea, ¿no? Porque Raquel y Lea van a convertirse también en matriarcas de Israel. Tuvo que probar ahí de su propia medicina porque estaba tratando con Labán, un hombre que dijimos, bien explicaba Horacio, deshonesto, disfrazado de superioridad moral y quien engañó a Jacob y se aprovechó de él. Vimos que Labán era una persona codiciosa, que fue corriendo, ¿no? Apenas escuchó el nombre Jacob, ahí salió, confiando o esperando, que así como Eliezer había traído riquezas, él también las trajera. Y algo interesante y doloroso a la vez, es que Jacob estuvo separado de sus padres 20 años, lo decíamos, ¿no? Los 7 años que trabaja por Raquel, los otros 7 años que vuelve a trabajar por Raquel porque lo habían casado engañándolo con Lea, 6 años más para hacerse de una riqueza propia, y estuvo 20 años Jacob lejos de su padre. Y qué interesante que son los mismos años que su hijo José va a estar después separado de él, ¿no? Qué tremendo cómo en esto de cuando estudiamos las historias familiares y los patrones de vida que se van repitiendo, ¿no? Habíamos hablado de las mentiras que se fueron copiando, que a Jacob le va a costar estar 20 años lejos de sus padres, pero después él va a sufrirlo en carne propia porque su hijo, José, al que sus hermanos van a vender como esclavo, va a estar 20 años lejos de él. Qué bueno, como es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es una instrucción. Torah significa instrucción. Entonces, toda instrucción hay que aprenderla. Cuando alguien va a un trabajo, le dan una instrucción cómo tiene que hacer la mezcla, a ver el concreto, 3 de arena, 1 de cemento, lo que sea. Y uno lo va aprendiendo y lo va aprendiendo. Y tarda a veces algunas cosas en aprender. Bueno, la escritura es algo que se repite en toda la Torá, la repiten los profetas hasta el cansancio, y después en el Nuevo Testamento se vuelve a repetir. Siempre las instrucciones de Dios contenidas en el Pentateuco las repiten los profetas y después las repite todo el Nuevo Testamento hasta que las aprendamos. Porque siempre es un proceso de aprendizaje. Las instrucciones hay que aprenderlas. Y algo que es muy importante rescatar de este capítulo 29, donde se nos relata todos los hijos que va a tener Jacob, 6 que va a tener con Lea, los 2 que tiene con Raquel y los que les dan las siervas respectivas. Acá, de este capítulo, algo muy importante es rescatar el origen de lo que nosotros llamamos o conocemos, la Biblia nos habla como las 2 casas de Israel, ¿no? Porque Raquel, su esposa favorita o predilecta, le va a dar a luz a José, quien más adelante va a salvar a la familia del hambre, yéndose a Egipto. Pero Lea... ¿De quién va a descender? Efraín, exactamente, la casa de Efraín. Y por otro lado, Lea, entre los hijos que le dio, Lea le da 6 hijos varones y una mujer, porque Lea le va a dar también a Dina. No nos olvidemos de esa mujer, solo que de los hombres, de los 12, es que descienden las tribus. Lea tuvo a Leví y Lea tuvo a Judá, que son las tribus que representan el sacerdocio, la monarquía de David, porque de Judá desciende el rey David, y por supuesto de Judá va a descender el Mesías. Así que acá vemos claramente el surgimiento de estas 2 casas, casa de Israel y casa de Judá, Israel o Efraín,
y casa de Judá. Y también la próxima semana, ahí vamos a ver cuando Jacob se reencuentra con Esaú, cómo él claramente también hace la distinción o la división entre los hijos de Raquel, que marchan en un bloque, y los hijos de Lea, que marchan en otro bloque. Es interesante como Dios, esta es una parashá tan profética, Sí, hay tanto. tan profética, Mucho. porque aún en los hijos de cada mujer hay un mensaje profético, como, Sí, dice, claro. como dice Ada, de la mujer amada, Raquel, desciende José. Efraín. De la mujer amada desciende Efraín, que representa las 10 tribus del norte de Israel. Y de Lea, la matriarca Lea, desciende Judá, y Ada dice Leví también. Pero Judá representa las 10 tribus, perdón, las 2 tribus, en realidad representa Judá, el sur, la nación del sur. Que son el las norte, las que van a regresar después del exilio. Cada uno con sus funciones encima. Sí, sí. Porque Judá, como la nación del sur, con Leví agregado, la verdad que Leví después hay levitas en el norte y en el sur, pero Judá, su responsabilidad, la responsabilidad de Judá fue preservar la Torá, sí, claro. Preservar la ley de Dios, la fidelidad, la transcripción manual con todas las reglas para que no haya errores, preservar la ley de Dios, la Torá. Y las tribus del norte, Efraín, la función fue desparramarse entre todas las naciones gentiles para cumplir el propósito de que Dios había escogido a Israel como luz para las naciones. Y si lo hubieran dejado a los israelitas solos, por su propia decisión, bendecidos en su tierra, nunca hubieran llegado a ser luz para las naciones. Hubieran sido luz para ellos. En cambio Dios, en su sabiduría, al dispersarlos, los dispersó a la casa de Efraín, a la casa de Israel, las dispersó por el mundo, y es la manera en que todo el mundo, a través de Yahshua, puede ser injertado en el buen olivo de Israel. Interesante, la sabiduría de Dios. En esta para allá hay una visión profética demasiado profunda como para agotarla en una hora. Sí, y además te agrego, ahí Jesús había dicho, su mensaje es, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Jesús vino a buscar ovejas perdidas. Interesante que vino a buscar ovejas perdidas. Dispersas. Por eso dice, deja las 99 y se va a buscar a la perdida. Ya la casa de Judá tenía la Torá, deja las 99 ahí. Y viene a buscar a la perdida, que sos vos y soy yo. Que sos vos y que soy yo. Somos las ovejas perdidas, que somos injertadas en el buen olivo a través del buen pastor que dio su vida por las ovejas. ¿Qué ovejas? Las perdidas. Interesante. Muy interesante. Avanzo un poquito más en este capítulo 30, porque vemos que Raquel, cuando no puede tener hijos, ¿no? Dice el 31, quiero detenerme un cachito ahí, dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, que es Lea, y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Interesante, llama la atención, ¿no? Como si fuera culpa del pobre Jacob que Raquel no pudiera tener hijos. Y se lo dijo, ¿no? Se lo dijo, sí, le dice, se enojó contra Raquel. O sea, acá vemos a Jacob enojado como esposo. Y le dice, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto del vientre? Y hay algo que en toda esta parte que venimos estudiando, todas estas para allá porciones que venimos estudiando, es estos acontecimientos de poligamia, ¿no? Y que hemos visto que también Abraham con Sara, cuando Sara le pide que tenga un hijo con la sierva, ¿sí? Acá Raquel va a hacer lo mismo con Bila, que era su sierva. Entonces, es importante que nos ubiquemos para poder entender esto en el contexto cultural de aquella época. Vamos a ver después que cuando Dios da la Torá,
al pueblo de Israel a través de Moisés, Dios va a prohibir específicamente que un hombre se case con dos hermanas. Porque si miramos realmente el lío que había en esta familia, ¿no? El descontrol, una familia bastante disfuncional, con celos, con envidias, con un montón de cosas que pasan. Entonces, entendamos que estos acontecimientos eran, podríamos decir, normales en el contexto cultural del antiguo Medio Oriente. Esto era una práctica normal. Si una mujer no podía tener hijos, podía recurrir a su criada para que procreara y que esos hijos terminaran siendo como propios. ¿Bien? Era el mundo legal y el contexto social de la época de los patriarcas. Esto es importante. Ese era el contexto social y cultural, las costumbres de la época de los patriarcas y del antiguo Medio Oriente. Tenemos que tener en cuenta que la ley de Dios era de transmisión oral, que Dios la iba construyendo de acuerdo a las necesidades. Tal cual. De legislar a las conductas de esta gente. El pueblo se estaba formando. Exacto. Se terminó de formar a la salida de Egipto. En Egipto y se constituye en nación cuando salen. Cuando llegan al monte de Sinaí, porque una nación necesita dos cosas, necesita ley y tierra. Total. Entonces reciben la ley escrita en el monte de Sinaí, al pie del monte de Sinaí, luego reciben después de 40 años, en realidad 38, a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué digo la ley escrita? Porque no había ley escrita. No estaba escrita, ¿no? Entonces, todo se manejaba, se pedía instrucción de Dios de acuerdo a las circunstancias. Ahora, cuando ellos se constituyeron en nación y entraron en su tierra, hubo que legislar todas las costumbres. Lo que era costumbre hubo que legislarla. Exacto. Las costumbres ya no pasaron a ser ley. Lo que se llama los usos y costumbres, la pirámide jurídica de una nación. Ya las costumbres no dejaron de ser ley. Ahora hay una legislación escrita, hay una constitución nacional que es la Torá. Entonces eso todavía no estaba. No estaba. Bien. No. Bien. Ya lo entendí. Qué bueno. Espero que todos lo hayamos podido entender. Y hay algo interesante en esta frase que yo resalté de Raquel, donde le dice, dame hijos porque si no muero, porque vemos en estas palabras de ella una actitud que muchas veces nosotros mismos tenemos, ¿no? Porque en general los seres humanos siempre estamos viendo lo que nos falta. Entonces, sometemos nuestra felicidad, nuestra realización, nuestro matrimonio, a la satisfacción de las necesidades. Si yo tuviera tal cosa, seguramente sería feliz. Si Dios me diera tal cosa, seguramente yo podría ser plenamente feliz. Y la verdad es que muchas veces Dios espera que aprendamos a ser felices sin eso que le estamos reclamando, sin eso que decimos necesitar. ¿Para qué? Para que después Él darnos lo que pedimos o lo que Él considera conveniente para nosotros. El anhelo de Dios siempre es que aprendamos a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Y eso es algo que a los seres humanos nos cuesta aprender. Sin embargo, vemos en la Biblia, un poco más adelante, bastante más adelante en la historia de este pueblo de Israel, vamos a encontrar a otra mujer, estéril también, que es Ana, Ana, la madre del profeta Samuel, que tuvo una actitud muy diferente al pedirle a Dios un hijo. Acá lo de Raquel era una insistencia, un decirle, Dios, si vos no me lo das, no me voy a realizar, no voy a poder ser feliz, mi esposo no me va a querer más a mi hermana que a mí. ¿No? Una actitud con cierta prepotencia. Sin embargo, veamos la humildad y la posición que adoptó Ana. En 1 Samuel 1:11 dice, Ana hizo voto diciendo, cuando le pedía un hijo a Dios, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja
sobre su cabeza. Con esta actitud, Raquel tuvo 2 hijos, ¿no? Va a tener a José y al último Benjamín, y va a morir dando a luz a Benjamín. Con la actitud de Raquel. de salirse de la fe y de la esperanza. Y de esperar en Dios. Y de esperar, salirse de esperar en Dios y tomar, como decíamos hace un rato, la justicia de Dios o la promesa de Dios por mano propia. ¿Cuántos hijos tuvo? 2, seguramente a José y a Benjamín, y muere en el parto de Benjamín. Y murió en el parto del segundo hijo. Tremendo. Pero Ana. Sin embargo, Ana oró por un hijo, ese hijo prometió entregárselo a Dios. Y se lo entregó. Se lo entregó a Dios, y Dios le dio 4 hijos más. Raquel fue prepotente y caprichosa. Ana fue sumisa y devota, diciendo: si me das un hijo, yo se lo daré al Señor. Nos podemos preguntar cómo manejamos lo que no tenemos, lo que nos falta. Muchas veces reclamamos y pedimos y exigimos, y la respuesta de Dios es: ni lo necesitas, ni tampoco te conviene. Por eso en Santiago 4:3, ¿no? Aquí dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Porque pedimos lo que creemos que necesitamos, lo que nos falta, siempre nuestra mirada está en lo que nos falta, siempre exigimos, nunca vemos el vaso lleno, siempre sentimos que nos falta más. Sin embargo, muchas veces Dios nos dice: ni eso lo estás necesitando, y además tampoco te conviene, porque Dios conoce nuestro corazón. Qué interesante, una lección que podemos sacar de Lea también, porque no se crean que Lea no hizo lo mismo. En el versículo 9 dice que, viendo pues Lea que había dejado de tener hijos, había dejado de quedar embarazada, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Ahí es donde nace Gad. Pero, ¿qué lección quiero que saquemos de acá? Le voy a hablar a los siervos de Dios, a los pastores, a los siervos de Dios. Es evidente que había una competencia entre las 2 mujeres, a ver quién tenía más hijos. Había una competencia demasiado evidente. Raquel no tenía ninguno. Entonces después le dio a la sierva, a Bila. Y después tuvo 2, pero murió en el segundo. Y Lea le pasó lo mismo. Dejó de quedar embarazada, dice: bueno, tráeme la Silpa porque yo quiero tener más hijos. Y es la competencia por el número. La competencia por el número. Yo quiero que tomemos esta lección. La competencia por el número. Y recordemos cuando Onán no quiso dar descendencia a su hermano, y Dios lo mató. Entonces, acá, entre Raquel y Lea había una competencia por el número. ¿Quién daba más hijos al reino, a la nueva nación, al cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob? A ver, ¿quién da más hijos? Ojo cuando compitamos. Mejor es dar descendencia al hermano. Preocuparte de que tu hermano crezca, que tu hermano se multiplique, que la iglesia, que el reino de Dios crezca, más que estar compitiendo a ver quién tiene un miembro más en la iglesia o un miembro menos. Bien, adelante, Ada. Avanzaría un poquito más. También hay en el capítulo 30, pero a partir del versículo 25, que es cuando, después que Raquel dio a luz a José, Jacob le dice a Labán que quiere volver, le dice: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo. Hasta ahí había trabajado ya 14 años, 7 y 7. Y le dice: dame a mis hijos, por los cuales he servido contigo, déjame ir,
pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán sabía, conocía a Jacob, sabía cómo había sido bendecido todo el tiempo que Jacob estuvo con él. Y obviamente Labán no quería que se fuera, ¿no? No quería perder la gallina de huevo de oro. Claro, una cosa así. La gallina de los huevos de oro era Jacob, y no la quería perder. Tenía la fábrica de hacer billetes. Exacto. Ajá, bien. Exacto. Entonces, ¿qué hace? Lo que le propone Labán es hacer una especie de contrato de empleo. ¿Sí? Podríamos decir que va a ser el primer contrato de trabajo que está registrado en la Biblia. ¿Sí? Y ahí Labán le dice a Jacob que le diga cuál quería que fuera su salario. Sí. ¿Bien? ¿Cuál quería que fuera su salario? Y entonces hacen este acuerdo y Labán, ¿qué hace? Ni lerdo ni perezoso, como decíamos que era muy engañador y sacaba ventaja de todo, entonces hace o elabora una nueva trampa para Jacob. Y dice, de los rebaños que se encontraban a cargo de Jacob, Labán quitó todos los animales de pelaje inusual, dejando a Jacob animales de pelaje común. Esos animales Labán los dio a sus propios hijos y los envió lejos de Jacob para que de ninguna manera se pudieran aparear con las ovejas que había dejado a Jacob, que eran blancas. ¿Bien? Porque de los animales que nacieran de los rebaños que él mismo iba a cuidar, Jacob se quedaría solamente con los animales de pelaje inusual. ¿Bien? Entonces ahí el versículo 34 y 35 vemos donde dice, entonces dijo Labán, mira, sea como tú dices, y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y la puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Acá Jacob tuvo que aprender algo. Tuvo que aprender de que, Labán se llevó todas las ovejas que le hubieran correspondido a Jacob. La manchada, rayada, que es la que tenía pelo de colores diferentes. Se la llevó. Se la llevó a 3 días de distancia para que ni siquiera se pudieran aparear. Claro, digamos, ni siquiera el polen, las abejas que agarraron el polen de aquella oveja se la trajeran y polinizaran a esta. Nada, bien lejos. Tuvo que aprender algo, Jacob. Tuvo que aprender a seguir las instrucciones de Dios y a confiar en Dios y a confiar en que Dios siempre hace milagros para sus hijos para bendecirlos. Porque puso unas ramas ahí, unos palos cortados con la corteza, qué sé yo, en el agua, y la oveja miraban los palos. Ahí pongan en su casa una oveja, unos palos cortados así, que la oveja mire los palos a ver si le van a salir manchadas. No, seguro que no. Tuvo que confiar en la provisión de Dios. Totalmente. Tuvo que confiar en que Dios cumple sus promesas. Y no lo iba a tener 20 años ahí y lo iba a largar con las manos vacías. Siempre Dios cumple sus promesas y siempre Dios bendice a sus hijos. Y lo tuvo que aprender, y lo aprendió, y vio el milagro. ¿Ven? El proceso de transformación de Jacob. Y antes de arrancar con el 30, me gusta cómo termina, antes de arrancar con el 31, el 30:43 dice, y se enriqueció el varón muchísimo, es decir, Jacob, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Qué bueno que se acabó el tiempo, pero vamos a decir nuestras últimas palabras. Wow, ¿ya? Sí, ¿qué te gustaría decir en los últimos, vamos a ponerle 5 minutos más? ¿Qué tenés por delante que nos deje una enseñanza? A ver, te dejo a vos. Bueno. Bueno, en 31 básicamente tenemos relatado la decisión que toma Jacob
después de esos 20 años de regresar a la tierra de sus padres, por decir así. Y es interesante porque Dios le va a dar un sueño, va a tener un nuevo sueño Jacob, y Dios le va a ordenar a Jacob que se fuera de allí. Pero qué interesante que Jacob también consulta con sus esposas, lo cual ellas asintieron de todo corazón. Dios le aseguró a Jacob que su presencia estaría con él. Así que motivó a Jacob para que se fuera de Harán. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Qué interesante que buscó el consenso de sus esposas. Obvio. El machismo... Con Jacob no funcionaba. No funcionaba el machismo, ¿vieron? No funcionaba el machismo. Uh-huh. Él consultó con sus esposas. Uh-huh. Y las esposas estaban con él. Sí. Sabían quién era él. Nunca tu esposa te va a aconsejar mal si saben quién sos. Exactamente. ¿Cuál es tu conducta? Uh-huh. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es tu actitud de vida? ¿Cuál es tu actitud de sacrificarte por ellas? No se olviden que Jacob se sacrificó por ellas. Entonces, ¿qué veían esas dos mujeres? Este tipo se sacrificó por nosotras. Este tipo trabajó 14 años. Y siguió trabajando 6 años más para tener una cobertura económica para nosotras. Este tiene una conducta, este es un trabajador, este es un hombre que se sacrifica, este es un hombre que nos ama, este es un hombre que obedece a Dios, este es un hombre temeroso de Dios. Dios le dijo que se vuelva y Él nos está consultando a nosotras para que estemos todos de acuerdo. No quiere decir que Él iba a obedecer a las mujeres. No. Si le decían algo contrario a lo que Dios le había dicho. Uh-huh. No. Estaba consultando para que los tres estén en un mismo sentir, en una misma unidad, para que Dios pueda obrar bendición. Cuando estamos en unidad, Dios obra bendición. Y la primera unidad que tenemos que obtener y conseguir es el matrimonio. Es la primera congregación, donde estén 2 o 3, y 2 es el matrimonio. 2 o 3 reunidos. 2 es el matrimonio. Si estamos reunidos, estamos en unidad, Dios envía bendición. Quiero leer las palabras de las esposas. El 31:14 dice: respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Porque Labán se había gastado todo, ¿no? No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Acá lo que está diciendo es que Labán, que había obtenido un montón de riqueza gracias a Jacob, se lo había gastado, se lo había apropiado, ¿no? Dice, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Uh-huh. Bien, y los 2 primeros versículos del 32, con los cuales se termina esta porción, sí, dicen: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Bien, es interesante que hace un rato estábamos viendo los ángeles de Dios que subían y bajaban, y ahora estamos viendo a los ángeles de Dios que están acompañando a Jacob y a toda su familia rumbo a la tierra prometida. Rumbo a la tierra santa. Este es un campamento de Dios. Uh-huh. Entonces, esta seguridad que nos da la bendición de Dios, esta seguridad que nos da estar alineados con Dios y su santa palabra, esta seguridad que nos da cuando aprendemos durante el proceso y vamos aprendiendo y aprendemos y terminamos aprendiendo la obediencia a su palabra, la obediencia a sus instrucciones. Cuando Dios deja ser el Dios de los otros, de nuestros padres, los que no han tenido padres cristianos, el Dios del pastor, el Dios de los otros hermanos de la congregación. No, Dios es mi Dios. Cuando empieza a ser tu Dios. ¿Y saben cuándo empieza a ser tu Dios? Lo dijimos hace un rato, cuando lo obedezco.
Y cuando aprendo a obedecer, tengo asegurada la bendición de Dios. Y los ángeles, no solamente los vamos a ver en sueño, acá no los vio en sueño, acá No. los vio... le salieron al encuentro físicamente los vio. ángeles de Dios. Dice, y le salieron al encuentro ángeles de Dios que lo acompañaron rumbo a la tierra prometida. Les deseo esa bendición para este día y para cada día de su vida. Que los ángeles de Dios los acompañen rumbo a la tierra prometida. Dios los bendiga, Dios los guarde. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.